Hola, y buenas, he vuelto. Para que por favor suspendan la discusión sobre One Direction y me pongan cuidadito aquí. ¿Qué tal, muchachos? Entonces, como lo dije, son las 8 en punto y hemos vuelto aquí para continuar con la presentación en el campo de las revoluciones burguesas, pero específicamente a lo que más nos afecta a nosotros, que es el proceso de independencia en América Latina. América Latina. Porque pues ya vimos el de Norteamérica, ¿no? Y pues lo pasé así como muy por encima porque pues los más interesantes o pronto los que más determinan de cierta forma los modelos económicos y políticos va a ser la industrial, la francesa. No quiere decir que no sea importante. Ahorita vamos a ver que una de las principales peleas se va a dar por el modelo de organización de gobierno norteamericano. Entonces ahí van a tener su importancia. Igual lo que los invito es a que veamos con profundidad, de pronto de forma autónoma, revisemos textos, documentos, películas para ver la independencia de Estados Unidos. El Patriota de Mel Gibson es sensacional. ¿Sí? La protagonizan Mel Gibson y Heath Ledger, el mismo Guasón de Batman. La película es buenísima, ¿sí? Para que la miren. Dura muchísimo, dura casi 3 horas, pero la película es sensacional. Eh, no sé, voy a preguntarle a los chilenos. Seguramente sí, porque te hacen el mismo proceso. Eh, Listo. Entonces, porfa, concentrado aquí. Si tienen otro tema de interés, avance para otro lado. Bien, entonces partamos de una afirmación. A mí me gusta yo cargo con esta imagen de arriba para abajo y en mis clases siempre lo presento. El año pasado aquí en Puntaje Nacional también la puse porque me encanta verlo. Me encanta que ustedes lo vean. Es una imagen que me va a hacer una precisión en cuanto a lo que entendemos como América. Porque incluso hoy en día, por estos días anda de moda una canción, el video es muy llamativo, This is America, pero es que eso no es América. La canción muy buena, el video sensacional, este afrodescendiente baila con mucho tumbao, pero eso no es América. Entonces, ¿qué es América? Aquí esta imagen a partir del diálogo entre un indígena que vive en el pueblo de San José de Oruro, en Bolivia. Habla con el Capitán América, también muy de moda por estos días. Eh, entonces, para que la vean y la precisen. ¿Por qué? Porque es que cuando surge Estados Unidos con esa idea de liderar el mundo, porque como son los primeros en todo y los primeros en inventarse todo, en el campo de la constitución, se le revelan a una monarquía, entonces ellos van a ser los primeros en todo, entonces se van a creer el cuento. Entonces incluso crean el nombre como Estados Unidos de América. Es una cosa bastante pretenciosa, porque resulta que recordarán que en los tiempos del Renacimiento un tal Américo Vespucio pues descubrió que todo el continente era una cosa distinta a lo que ya se conocía y por eso le pusieron América. Pusieron América a todo el continente, todo. Entonces, pero ellos, como son los primeros, ellos dicen somos los Estados Unidos de América. Tanto así que la nacionalidad a nivel mundial del nacido en Norteamérica, en Estados Unidos, se conoce como americano. Incluso cuando aprendes otros idiomas, cuando tienes que aprender el gentilicio de los nacidos allá, hablas de americanos. Y no, hay que empezar a acabar con esas cosas del lenguaje que no nos ayudan. Entonces esta imagen del Capitán América reflexionando sobre qué es América y por qué él no viene a ayudar a la escuelita del pueblo Guanuni del departamento de Oruro es bastante diciente porque el Capitán América no es el Capitán América, es el Capitán Estados Unidos. Y tenemos que dejarlo claro. Sí, ellos pretenciosamente se ponen el nombre Estados Unidos de América, pero no. Y si hacen caso y van y consultan lo que es la doctrina del destino manifiesto y la doctrina Monroe, que habla de América para los americanos, se van a dar cuenta que la pretensión de esta gente no es crear un estado allá en Norteamérica, sino de verdad controlar todo el continente. Y de cierta forma, eso fue lo que quedó en evidencia desde la Guerra Fría, incluso desde lo que sucedió en Panamá y otros países en Centroamérica, cuando se roban Panamá y demás. Eso es lo que queda claro. La pretensión de los Estados Unidos de América es que sea toda América. Entonces ahí
para que quede la reflexión. Entonces nosotros vamos a hablar de los procesos de independencia en América Latina. Y la América Latina es la América española o la América portuguesa. Por eso hablamos de América Latina, porque ya vimos el proceso de Norteamérica y lo pasé rapidito, porque ya saben. Entonces, el resto del continente que también es América. Entonces, ¿cómo la identificamos? América Latina. Esto incluso en la cultura popular también es muy distinto. Si usted va a YouTube y una carrera, pone Latinoamérica de calle 13, el hombre la tiene clara. Sabe que es América Latina. América es un continente, pero nosotros como identidad nos toca refugiarnos en lo que es lo latino, porque somos muy distintos a ellos. Ellos tienen la pretensión de controlarlo todo. Nosotros no. Em, vale, entonces pasemos porque tenemos poquito tiempo. Entonces, la independencia de América Latina. Y vemos, esa es América Latina, de México hasta Argentina y Chile, pasando por las islas del Caribe, las Antillas mayores, Antillas menores, aunque pues muchas de las Antillas son inglesas u holandesas. Pero esto incluye también el proceso haitiano, que es una colonia, era una colonia francesa. Entonces, la independencia de América Latina, proceso político y militar que desde 1808 hasta 1826 afectó a casi la totalidad de los territorios americanos gobernados por España. Después vemos qué es lo que pasa con los territorios controlados por Portugal, cuyo resultado fue la separación respecto de esta de la inmensa mayoría de las divisiones administrativas de carácter colonial, es decir, nosotros vamos a ser herederos de la división colonial que habían hecho los españoles. Esa es la razón por la que están estos países ahí. Entonces miramos cómo se dividen, porque recuerden que el experimento de Bolívar era una gran Colombia, pero esas divisiones territoriales que habían dejado los españoles ayudaron a que esto se fragmentara, porque en cada virreinato, en cada provincia, en cada capitanía, se habían generado unos intereses propios de una élite burgués que quería controlar su pequeña parte del territorio. Entonces por eso usted termina fragmentando y terminan naciendo estos países en América Latina. Bien, entonces ahí podemos ver más o menos el gráfico, nos permite ver en qué fechas se están independizando y a la casualidad que todo lo que es Hispanoamérica, es decir, la América española, se va a independizar por el mismo momento. Brasil es una excepción al depender de la corona portuguesa, pero ya vamos a ver por qué. Listo. El contexto internacional. Veamos que el momento máximo de la Revolución Francesa va a ser cuando Napoleón se hace emperador. Él se autoproclama emperador y dice que va a llevar los principios de la Revolución Francesa pues a todo el mundo. Entonces, con el pretexto de pasar hacia Portugal, que era enemigo de Francia porque Portugal era aliado de Inglaterra, pide permiso a los Borbones, es decir, a la familia real española, para cruzar el territorio español. Lo que pasa es que los dos reyes españoles tampoco no es que fueran muy brillantes en ese momento. Y la Revolución Francesa se hizo contra Luis XVI de Borbón. Y los que mandaban en España eran Carlos y Fernando de Borbón. O sea, eran la misma familia. Entonces la tirria se la cargaban desde Francia. Pero pues los Borbones españoles, ellos creyeron que a ellos sí los querían. Entonces le permiten a Napoleón el paso por España para invadir Portugal y de ahí saltar a invadir Inglaterra. Aquí vemos otro meme que también cargo con el de arriba para abajo porque me parece muy simpático. Entonces ahí vemos cómo Napoleón le pide permiso a Fernando VII de Borbón que si puede pasar por España para invadir Portugal. Pues el otro dice, pues si es para invadir Portugal, hágale fresco. Vemos en la parte inferior izquierda un cuadro de Goya, que son los fusilamientos del 3 de mayo, donde pues los españoles le están haciendo resistencia a las tropas napoleónicas. Pero ¿qué pasó? Efectivamente, Napoleón se hace con el poder en España, pone preso al rey, pone a su hermano José Bonaparte como rey de España y en el proceso, todo lo que se demora aquí atravesando España para llegar a Portugal, pues le dio el tiempo suficiente al rey de Portugal de decir, no, no va a ser tan bobo de quedarme aquí. Entonces él lo que hizo fue, se trepó a un barco y se fue para la colonia en América, es decir, para lo que es el actual Brasil. Y llega a Río de Janeiro. Y en Río de Janeiro él va a administrar directamente la colonia. Entonces llega allá, él se entera de cuál es la situación, qué es lo que está pasando en España, cuáles son los errores que cometen los reyes españoles, se entera de la vida cotidiana de la gente que vive en el Brasil. Entonces el hombre trata de hacer una jugada en la que gobierna
¿sí? Gobierna ahí mientras dura la guerra napoleónica en Europa, él gobierna en Brasil y cuando ya pasa la guerra napoleónica, él va a volver, pero él va a dejar a su heredero y va a decir, no, esta tierra es como simpática, chévere, entonces le voy a dar independencia, qué carajos. Entonces deja a su heredero y fundan el imperio del Brasil, ¿cierto? Entonces Brasil pasa a tener un emperador que es descendiente del rey de Portugal. Entonces el proceso de independencia en Brasil es más tranquilo, o sea, no va a haber guerra. ¿Por qué? Porque se le reconoce la independencia, montan otro reino. En cambio aquí todos eran virreinatos. En Brasil montan un reino porque el, el rey portugués vino y gobernó ahí. Entonces se dio cuenta que la mejor forma que eso funcionara era de esa manera. Incluso eso lo dice Maquiavelo desde el Renacimiento, que para que los príncipes no pierdan la lealtad de sus súbditos tiene que gobernar en el territorio y eso fue lo que hizo el rey de Portugal. Entonces se arma el quilombo, como dirían los argentinos, en España. Y nosotros aquí a este lado del charco somos súbditos del rey de España y reconocemos la soberanía del rey de España. Pero no está. El rey se fue, el rey está preso. Nos pusieron ahí un usurpador, que era José Bonaparte, que de lo borracho que era le decían Pepe Botellas. Y el hombre pues empieza a mandar al estilo francés. ¿Qué hacen los mismos los españoles peninsulares y los españoles americanos? No van a reconocer al rey porque recuerdan cuando hablamos de la soberanía del pueblo, este rey de España ya era del cuento de los déspotas ilustrados y él lo que iba a decir es nosotros tenemos la soberanía popular, ¿cierto? O sea, nosotros los súbditos del rey, pero nosotros tenemos la soberanía depositada en el rey. O sea, el rey es el depositario de la soberanía. Si el rey se va, el rey que nosotros reconocemos como legítimo, que es Fernando VII, se va, ese impostor no es nuestro rey. Al no haber rey, la soberanía regresa al pueblo. Entonces, el pueblo va a empezar a generar, a querer, primero a desconocer el rey francés, y segundo, a montar juntas de gobierno para administrar económica y políticamente las colonias o la misma península en España mientras el rey vuelve. Entonces se empiezan a crear las juntas de gobierno. Pero en el caso particular de América, pues entonces listo, ven la oportunidad, vamos a montar una junta de gobierno. Y esa junta de gobierno la van a liderar una clase criolla que va a ser la burguesía de aquí, para tener más representación, porque siempre hubo una segregación entre el español peninsular y el español nacido en América. ¿Sí? Al haber eso, entonces hay un resentimiento y los criollos van a ver la posibilidad de esto. Incluso ellos van a decir, no, pues el rey se fue, el poder es nuestro. Ellos allá de dientes para adentro, ellos aseguraban y apostaban y metían la mano al fuego que el rey no iba a volver. Entonces ellos decían, sí, nosotros le guardamos la soberanía al rey. Incluso si busque la declaración de independencia del 20 de julio, ustedes van a ver ahí que ellos le declaran lealtad al rey y llaman el deseado porque desean que vuelva. Pero eso es paja. Ellos sabían que, veían que Napoleón tenía un gran poder y ellos sabían que seguramente el rey ya estaba muerto, pero el rey no murió. Entonces ellos van a buscar la idea de la junta de gobierno. En un primer momento ellos van a querer integrarse con la península como en una especie de nueva república transatlántica, por decirlo de alguna manera, pero no. Los españoles de allá en las juntas de allá no van a aceptar a los criollos de acá. Incluso cuando montan la Junta General de Cádiz, pues los americanos no van a tener la misma representación que los españoles peninsulares y eso va a generar una serie de, de críticas a eso y inconformidades. Por ejemplo, el texto que escribe Camilo Torres, que es el Memorial de Agravios, él va a describir todo eso, cómo se siente él como español nacido en América rechazado por sus hermanos españoles peninsulares. Entonces es cuando empieza a surgir la idea, no es que tenemos que montarnos un rancho aparte. Entonces necesitamos una junta de gobierno de aquí para nosotros, independiente de la de allá. Pero está esa dicotomía. Por un lado, armamos el desorden porque Napoleón desapareció al rey, pero estamos rezando para que Napoleón no vuelva a aparecer el rey. Así funciona la política en estas tierras. ¿Listo? Entonces vienen de una serie de inconformidades, las reformas borbónicas, cuando llegan los borbones al poder, cuando termina la dinastía de los Habsburgo, empiezan las reformas borbónicas le van a quitar poder a los criollos y se lo van a entregar a los peninsulares. Entonces los criollos sienten cómo descienden en la escala social y eso va a generar inconformidad. Y asimismo se la clavan también duro a los indígenas.
Entonces eso va a generar una serie de inconformidades y estas reformas van a centralizar el poder económico, el gobierno y el gobierno en la península, es decir, allá a lo lejos. Y la gente que va a venir es por temporadas de allá. Los virreyes, los gobernadores y demás son españoles, vienen, gobiernan, roban y se devuelven. Y la gente de aquí jodida como siempre. Entonces eso va a generar una inconformidad a nivel interno. Las colonias inglesas nos van a, ahí sí ya van a ser el faro de luz de seguimiento porque tenemos las ideas de la ilustración y van a llegar los próceres de la independencia, por ejemplo en el caso colombiano, Nariño, Bolívar, en el caso por ejemplo de Venezuela, Miranda, en Argentina, San Martín, O'Higgins, Artigas, esta gente va a ser muy ilustrada, van a tener el conocimiento fresquito y van a estar muy al tanto de lo que sucede en Francia, incluso Francisco de Miranda, que va a ser como el padre de todos estos próceres de la independencia. Este hombre es el, el criollo más universal, porque este señor Miranda eh, combatió en la Revolución Francesa. Incluso el nombre de Miranda está escrito en el Arco del Triunfo en París. Entonces era un hombre que la tenía clarísima en cuanto a estos procesos. Y pues Estados Unidos se independizó y si Estados Unidos puede y los haitianos pudieron, pues nosotros también podemos. Entonces empieza a generarse todo ese proceso de la búsqueda de independencia y de igualdad de soberanía. ¿Vale? ¿Que ¿Por qué lo llaman Borbones? Ese es el apellido de la familia. ¿Sí? Los Borbón. La familia Borbón. Eran originalmente franceses, pero cuando no hay herederos de la dinastía Habsburgo, que era la que mandaba en España, entonces le buscan por ahí a un pariente lejano que resultó ser también pariente del tío del rey francés y lo mandan a España que gobierne. Entonces se acaba la dinastía de los Habsburgo y nace la de los Borbones. Borbón es el apellido de la familia. Hasta el día de hoy los Borbones todavía mandan en España, porque el actual rey es Felipe VI de Borbón. Es así como la familia en Inglaterra, la familia de Inglaterra es la dinastía de los Windsor. Entonces, la familia. Estamos hablando netamente de una relación familiar. La independencia de la América Española, entonces sabemos que las causas, las influencias de la idea ilustrada, esto está en todo lado. ¿Mm? La influencia del proceso de independencia de Norteamérica, porque si ellos pueden, nosotros también. El apoyo de Gran Bretaña y Estados Unidos, como esta gente ya surgió, y por ejemplo en el caso de Gran Bretaña son los de la Revolución Industrial y están buscando nuevos comercios, nuevos países con quien comerciar, y España le prohíbe a las colonias comerciar con alguien distinto a España, entonces Inglaterra va a tener demasiado interés en que estas colonias se independicen y puedan negociar con Inglaterra. Lo mismo va a pasar con Estados Unidos. Incluso una primera división entre Santander y Bolívar en el caso colombiano va a ser Simón Bolívar pro Inglaterra, Santander pro Estados Unidos y ahí empieza la Civil War. Descontento de los criollos porque estaban supeditados. Vacío de poder tras las abdicaciones de Bayona, que son el proceso en el que encarcelan a los reyes. Papá e hijos empiezan a pasarse la pelota entre ellos, es decir, Carlos IV y Fernando VII, papá e hijo. Entonces uno abdica a favor del otro y el otro le da susto y abdica a favor del papá. Y resulta que no sabían cuál de los dos mandaba y aprovechó Napoleón y tenga, porque los otros estaban pues hundidos de pánico. Bien, proceso, se crean las juntas revolucionarias de gobierno, entonces ya sabemos que la soberanía se revierte al pueblo, entonces por eso forman las juntas. Se proclaman las independencias y la derrota definitiva de los españoles se da en Ayacucho en 1824. Principales líderes, Hidalgo y Morelos en el Virreinato de Nueva España, actual México. Simón Bolívar en el de la Nueva Granada, que incluye los territorios de Venezuela, Colombia y Ecuador actualmente. San Martín en el Virreinato de La Plata, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Y esto va a generar unas serias convulsiones sociales y neocolonialismos, porque entonces Estados Unidos e Inglaterra van a buscar la forma a la brava de meterse aquí, y en un segundo plano los franceses, pero ellos van a meterse acá. Me preguntan allá que si Ayacucho, si una de la batalla de 1824, la batalla de Ayacucho, allá comandada por Bolívar y Sucre, que vencen definitivamente a los españoles en tierra, porque en mar va a durar un tiempito más sacarlo por ahí de las islas y demás. Y España pierde todas sus colonias, excepto Cuba, Filipinas, Puerto Rico y archipiélagos en el Pacífico, pero para el caso americano, Cuba y Puerto Rico va a ser lo único que le quede en América. Después en la expansión norteamericana a finales del siglo XIX, más o menos en 1898, si no estoy mal,
los Estados Unidos quieren expandirse, pero no se ya se habían metido con México, ya le habían quitado el 70% del territorio, entonces no se atrevían de pronto a meterse con otros porque ya los otros estaban advertidos de que Estados Unidos hacía eso, entonces estaban de pronto un poco tensos, no nos metamos con más gente porque es que de pronto si esa gente se une nos tumban, entonces los dejaron quietos, pero se metieron fue con las colonias españolas que todavía quedan en América. Entonces la guerra entre España y Estados Unidos a finales del siglo XIX eh, terminan perdiendo los españoles, que los españoles no ganan ni media desde la guerra de los 30 años, desde la paz de Westfalia, ellos no ganan nada, entonces terminan perdiendo Cuba y Puerto Rico. ¿Sí? Que después miramos más cómo es la relación ahí con Cuba y Puerto Rico. Y pierden las Filipinas, las Filipinas también pasan a ser territorio eh, norteamericano. ¿Sí? Me pregunta que si los brasileños no tuvieron una revolución, sí, ellos después van a dar un proceso, un salto a pasar de esa monarquía que habían dejado los portugueses ahí a una república, pero va a ser un proceso más tranquilo, más relajado en comparación a esto. No quiere decir que no haya habido, que no sea importante, ¿no? Lo que pasa es que aquí hubo demasiada sangre y balas, allá fue un poco más tranquilo, más calmado, pero sí, después Estados Unidos se va a volver una república de tipo federal. Y eso se entiende como revolución también, porque la revolución no es un proceso violento necesariamente, la revolución industrial no fue violenta como la francesa. Lo mismo pasa, la independencia o la revolución, la forma en la que se transforma esa forma monárquica en república en Brasil también se considera una revolución. Lo que pasa es que va a ser de otro corte, va a ser más pacífico, por decirlo entre comillas, ¿no? Eh, Aquí vemos las juntas de gobierno y sabemos que lo primero que buscan es hacer juntas, pero no pueden generar una junta única porque es que cada élite regional quiere controlar su pedazo de la torta. Entonces cada junta se monta sola. Entonces vemos, por ejemplo, la Junta de Santa Fe del 20 de julio de 1810. Toda esa revuelta que montaron, todo ese show alrededor de un florero fue para montar una junta de gobierno que desconociera la autoridad del rey, pero le iba a guardar el poder al rey. Y eligieron como presidente de la junta de gobierno al virrey colombianos. Y entonces vemos, todas surgen más o menos al mismo tiempo, 1810, 809, porque todo el proceso aquí en América se enteran de lo que pasó en Europa en ese momento. La invasión, creo que, si no estoy mal, me corregirán ustedes allá que busquen en Wikipedia. Creo que la invasión a España es en 1808. Entonces hasta 1809 es que llega el chisme aquí porque pues las relaciones de telecomunicación no son como las de ahora y pues empiezan a formar las juntas de gobierno. Va a preguntar a alguien que cómo así federal. Federal es la forma de gobierno. Entonces, cuando se logran las independencias, hay dos modelos a seguir, el central francés o el federal norteamericano. Es decir, en el central todo depende de un solo centro geográfico y ahí se controla todo, la capital. En cambio, el modelo federal es cada territorio, cada estado tiene su autoridad y tiene su independencia en relación al centro, entonces puede administrar sus impuestos, tiene su propia constitución. Por ejemplo, en Estados Unidos hay estados donde es legal el consumo de marihuana, la pena de muerte, etcétera, y en otros no. Entonces, esa independencia es lo que mantiene la Unión Americana, es federal. Cada estado tiene su propia constitución, siempre y cuando no contradiga a la constitución federal. En cambio, en Francia es un modelo centralizado, todo se controla desde París. Entonces hay dos formas de gobernar. Cuando veamos más adelante formas de gobierno y regímenes políticos, queda más claro la diferencia entre centralismo y federalismo. Faber Pérez, un estado descentralizado como el colombiano, o sea, los colombianos como siempre en todo medias tintas, pues vamos, en el siglo XIX tuvimos un experimento fallido de República Federal, entonces después montan en la Constitución del 86 un estado sumamente centralizado y entonces se dan cuenta que los extremos son malos, entonces montan el cuento de descentralizado. Quedémonos en la mitad, porque el federalismo fracasó, el centralismo fracasó, entonces nos quedamos en la mitad. Entonces inventan el concepto de modelo descentralizado. Vemos aquí la emancipación de América Latina, las causas del descontento de los criollos, el vacío de poder en España. Procesos de emancipación, las campañas libertadores de Bolívar y San Martín, que van a agrupar a los criollos descontentos y a los mestizos también descontentos porque les iba mal. Y ya. Apoyan la independencia de Estados Unidos y Gran Bretaña y esto genera un proceso de inestabilidad política y una dependencia económica de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Porque como ellos son los que nos van a financiar la campaña, después no la van a cobrar. Ellos no prestan plata así porque sí. Entonces, más adelante, por ejemplo, en el caso colombiano vamos a ver cómo pasó eso, cómo nuestros padres Bolívar y Santander se murieron y dejaron el país empeñado.
Sí, ese es el origen de la deuda externa, Faber. Ahí es donde empieza la deuda externa colombiana, porque le debemos esta vida y la otra principalmente a los bancos ingleses, principalmente a los bancos ingleses en ese primer momento, que se llamaban en ese entonces empréstitos. Eran los préstamos que hacían los ingleses para financiar la campaña aquí, todo porque no querían a España. La reconquista española, pues pasó lo que nadie creyó que iba a pasar. El rey de España volvió, no lo mataron, lo dejaron libre. Napoleón cayó, entonces el rey vuelve y él va a reconquistar a sangre y fuego. ¿Cuáles juntas de gobierno? ¿Cómo así que en la constitución de Cundinamarca, del estado de Cundinamarca, va a decir que yo tengo que ir a gobernar allá? O sea, esta gente que se cree. Y tras del hecho van a decir que si me quiero casar con alguien les tengo que pedir permiso a ellos. Leanse la constitución de Cundinamarca, eso es un chiste, de 1811. Lo mismo pasa con la constitución de Antioquia, que creo que es de 1812. Si no estoy intercambiando los años, pero son de esos 2 años. La constitución del estado de Antioquia y la constitución del estado de Cundinamarca. Van a decir eso, o sea, van a someter al rey a la soberanía del pueblo y eso no le va a gustar ni cinco al hombre y él va a venir a recuperar esto a sangre y fuego. Entonces viene el cuento de la reconquista, van a pasar los próceres los van a fusilar, los van a colgar, etcétera, y van a tratar de montar nuevamente el imperio tal cual como estaba antes de que el hombre se fuera. Lo que pasa es que a las malas y a la fuerza y a la maldita sea no funcionaron. Entonces, pues esto generó un mayor descontento, sobre todo de la clase, de la élite criolla, y ahí se van a ir con toda, y ahí es donde despegan con mayor fuerza la campaña libertadora. Las campañas libertadoras, tanto la de Bolívar como la de San Martín. ¿Vale? Aquí vemos Bolívar y la corriente libertadora del norte. No me voy a detener mucho en esos pequeños detalles, pero pues sabemos que el hombre viene desde Venezuela peleando con cuanto español se encuentra, cruza los Andes, va a llegar al páramo de Pisba, ya cruza el páramo de Pisba, al pantano de Vargas, el puente de Boyacá y llega y se toma Santa Fe y saca a los españoles del virreinato. Después va a montar expediciones para ir para sacar a los españoles del Perú, de Bolivia, los termina de sacar de Venezuela, se encuentra por allá también en Perú con San Martín, que él a su vez venía desde Argentina, también cruzó los Andes. A este le tocó más duro porque este cruzó los Andes en una parte donde es más alto que donde le tocó cruzar a Bolívar, porque Bolívar lo cruzó en un páramo, el otro le tocó cruzar ya por nieve, por más nieve. Y él pasa Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, y en Perú se encuentran con Bolívar. Entonces esas son las dos campañas. En el caso mexicano, pues no lo puse así como muy diciente porque pues sería como para otro rato, pero de pronto cuando veamos la Revolución Mexicana podemos precisar algunos detalles, pero son muy parecidos, o sea, se montan estas campañas libertadoras y pues todas tienen éxito y logran sacar a los españoles de acá. ¿Listo? Aquí vemos una de las preguntas, porfa, para que la leamos y respondamos brevemente, que ya son las 8:30 y yo soy pobre y vivo lejos. Emancipación, ¿qué es? Pregunta Dosma, es independencia. Emanciparse es lo mismo que independizarse. Entonces dice, a finales del siglo XVIII se implementaron las reformas borbónicas en las colonias hispánicas, que contenían un aumento de los impuestos, lo cual ocasionó importantes levantamientos populares en varias regiones. Dentro de los movimientos de mayor repercusión se destaca el de los comuneros, 1781, en la Nueva Granada, el cual también se unieron ricos hacendados y comerciantes cuyo interés era presionar la participación de los criollos en el gobierno colonial. Finalmente, y luego de una marcha hacia Santa Fe, los comuneros firman las capitulaciones que más tarde serían declaradas nulas. Este levantamiento evidenció esta pregunta a mí me generó inquietudes porque yo no me pude definir respecto a una opción correcta, la verdad, pero la quise poner por eso, porque pues se presta la discusión. Completamente convencido no estoy de la respuesta. Eso sí tengo que decirlo, la gente del ICFES no es perfecta, cometen errores y a veces eso lo perjudica a los que presentan la prueba. Entonces en este caso, para mí ninguna es, para mí. Pero entonces le toca a uno ponerse a buscar niveles de posibilidad. En ese sentido, por ejemplo, si miro
eh, que no era propicio introducir las reformas borbónicas en la Nueva Granada, puede ser, pero queda muy al campo de la especulación. Que la intención de los comuneros no era emanciparse del poder central del rey, eso es verdad, pero no sé, no me parece que quede tan claro en el texto. La fuerza que podrían llegar a desarrollar los movimientos insurgentes, no. No me cuadra porque pues como tal si tuvieron mucha fuerza para, si sabemos el desenlace de los comuneros, no. Entonces a mí me parece que a la pregunta le falta contexto o a la tarea le falta definirse claramente. Esto no lo vamos a encontrar. Entonces una de las cosas que va a pasar en la prueba, vamos a quedar perdidos, vamos a quedar locos. Pero entonces tratemos de mirar cómo podemos deducir, sacar, descartar algunas. De que el poder del monarca no estaba bien representado en sus colonias también es completamente cierto. Pero entonces, ¿qué hace uno? Lo que dice Debbie, escoger la menos equivocada. Para mí la menos equivocada es la opción B. Para mí es la opción B. A es posible, pero no sé, no me cuadra. C, la fuerza que podrían llegar a desarrollar los movimientos insurgentes tiene el mismo problema de A. O sea, me parece que les falta contexto para poder decidir uno por A o por D. Y por A o por C. Y lo mismo sucede con D, que el poder del monarca no estaba bien representado en sus colonias. Pero pues es que al rey ni le importaba. Entonces queda uno ahí como en el limbo. Entonces yo me inclinaría personal y profesionalmente por la opción B. Pero no sé, esa pregunta me estalló la cabeza y por eso la quise poner. Para que ustedes también hagan el ejercicio ahí de pelear con el ICFES. Esto es tomado de un simulacro de ellos. Y esta que es más chévere, más bonita. Entonces, por favor, miremosla ahí. Tengo sobre mi... Bueno, abre comillas. Tengo sobre mi corazón la insurrección de América. No son los pobres indios los que la promueven. Son los españoles criollos, que no pelean por sacudir un yugo es una dominación, sino por arrebatar un mando que envidian a la metrópoli. La frase anterior destacaba como móvil es una razón de la independencia americana. Es ahí. Sí, dos más, yo entiendo, pero es que personalmente yo considero que a la pregunta le falta contexto o una tarea más clara para poderse uno ir de cabeza por una de las opciones. Es como una cosa de planteamiento y de estructura de la misma pregunta. Lo que le digo, la gente que hace esto no es perfecta, comete errores, pero entonces toca concentrarse mucho en eso para que no seamos víctimas de los errores hechos. Entonces aquí dice A, las difíciles condiciones en las que se encontraban los indígenas americanos víctimas del maltrato, abuso y pesadas cargas fiscales. Esto es completamente cierto, pero no se me corresponde con lo que me están diciendo allá, porque dice la frase anterior destacaba como móvil de la independencia. O sea, ¿cuál es la razón de la independencia? ¿Las difíciles condiciones de los indios? No, porque arriba en el enunciado me están diciendo que no son los indios los que la promueven, entonces muere. B, la discriminación cultural de la que se sentían víctimas los criollos. Sí, puede ser, es posible. C, el poder despótico que ejercía el rey sobre sus súbditos, también es posible. Y D, el deseo de poder que embargaba a las élites de españoles nacidos en América. Esa me recoge mejor lo que me están diciendo arriba en el enunciado y es más general y es más consecuente con el enunciado que la B y que la C. Entonces, en ese sentido, la opción correcta es D, el deseo de poder que embargaba a las élites. Porque si miramos, la idea principal del texto que se nos presenta arriba es que recalca que no son los indios los que están liderando el proceso, sino son unos criollos que no se quieren quitar el yugo de encima, sino que están obsesionados con ese poder que oprime a los demás. ¿Vale? Entonces, la opción correcta sería la D. ¿Listo, chicos? Entonces, espero haya sido muy productiva y muy beneficiosa para ustedes la clase de hoy. Perdonen que de pronto no vaya muy rápido, pero es que estos temas son muy extensos. Cuando tengamos las sesiones de repaso, nos dedicamos única y exclusivamente a preguntas. Entonces, a preguntas tipo ICFES, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por haber estado aquí hasta el final de la jornada. Yo siempre he sido firme en creer que puntaje nacional me ubica el último día, a la última hora, no porque sea lo que menos importa, sino porque hay que cerrar con broche de oro.
Entonces, muchísimas gracias a ustedes también por la paciencia de estarse acá. No olviden que los más juiciosos y los más bonitos pues van a ser los beneficiarios de unos kits que son muy simpáticos, la verdad. Y por favor, difúndanos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en cualquiera. Háganos famosos a ver si nos dedicamos a otra cosa y para que venga más gente, ¿vale? Entonces, cualquier pregunta, comentarios sociales y ciudadanas @puntagenacional.co, les juro que esta semana sí respondo y nos estaremos viendo en la próxima ocasión, ¿vale, chicos? Que estén muy bien, saludos y que la fuerza los acompañe.